Muy buen domingo tengan todos ustedes. Vamos a ver el texto este domingo del Evangelio según San Juan, capítulos 1 del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver y lo verán. Fueron pues, vieron a dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, piedra. Palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo e invocarlo para que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues miren, el texto que hoy vemos del evangelista San Juan nos muestra una parte interesante. Si pudiéramos ponerlo con una pregunta sería: ¿cómo podemos encontrar al Señor en este momento, en la vida ordinaria, en el mundo en que vivimos? Fíjense cómo el evangelista San Juan presenta a Jesús como el Cordero. ¿Qué era el Cordero? Bueno, en la parte bíblica, el Cordero tendríamos que ver al siervo de Isaías, que viene en el capítulo 53 dentro de los Cánticos, y es un siervo que se ofrece, un siervo de Dios, que se ofrece para erradicar el mal de todo el mundo y poder curarnos. Por eso es interesante esta parte del texto. El evangelista San Juan nos pone, y Juan el Bautista nos pone a Jesús, es aquel hombre que toma todo el mal sobre sí y es para curarte, para curarme a mí, para curarnos a todos, ¿verdad? ¿Cómo pudiera hacer esa medicina espiritual ese Jesús? Bueno, ¿cómo se da esa realidad? Pues primeramente Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos de Juan el Bautista lo buscan, Jesús voltea. Aquí es interesante porque ellos van a seguir a Jesús cuando Jesús ven su espalda. En aquel tiempo había que ver que nadie podía ver a Dios cara a cara. Entonces el evangelista San Juan nos dice: ya a la humanidad se le regaló con Jesús el que se pueda ver cara a cara. Moisés, recordamos aquel momento del Éxodo, solamente le vio la espalda, porque es seguir a Dios, es seguirlo detrás de su espalda. No seguimos a alguien de frente, lo seguimos a través de su espalda. Y con Jesús dice: bueno, este hombre nos muestra su espalda, pero para descubrir a Dios y solo después de que ha pasado. Y es aquí, por ejemplo, ver a Dios, ¿verdad? Dentro de todo el rostro de Dios a través de una mirada retrospectiva. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues en lo que Dios ha hecho contigo, en lo que Dios ha movido, en el encuentro que tú has tenido con Él, y que este es el momento a través de su gracia, ¿verdad? A través de su amor, para que lo vuelvas a descubrir y lo vuelvas a buscar. Por eso, el Jesús, al voltearse, Dios nos deja ver su rostro, y ese rostro lo puedo conocer y lo puedo hacer íntimo. Es decir, se deja poseer por la mirada. Y esa parte, ¿verdad?, de Jesús nos lleva a una pregunta, y esa pregunta es: ¿qué buscan? Es decir, ¿qué significa esa pregunta? Significa, ¿verdad? En el deseo más profundo de tuyo es: ¿cuál es tu deseo más grande? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que busca tu corazón? ¿Verdad? Porque ver el rostro de Dios era ver el deseo más grande de Israel. Todos querían morir porque algún día quieren ver el rostro de Dios, como nosotros en este mundo. Dice: bueno, queremos morir, pero y quiero ver a Dios cara a cara, porque ahí va a estar la total felicidad. Por lo tanto, ¿verdad? Para ver ese rostro hay que decir, ver dónde vive. También esta parte de los discípulos, el decir dónde vives es
una parte de un verbo en griego que significa ¿dónde permaneces? ¿Dónde siempre te puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar esa paz contigo que siempre necesito? Y aquí el texto del evangelista deja un espacio vacío, siguiendo la meditación de Jean Paul Hernández, ¿verdad? Me parece interesante porque ese espacio vacío entre pregunta y pregunta nos muestra para poder encontrar a Dios dentro de nosotros mismos, dentro de ti, y para que tú mismo, que es lo importante, tengas la respuesta en ese silencio de ese rostro de Dios. Sin embargo, para encontrarlo, aquí hay una parte interesante. Y que el evangelista nos pone, hay un tiempo. Y el tiempo es las 4 de la tarde. Recordemos que a las 5 de la tarde empieza el nuevo día. Por lo tanto, puedo encontrar a Dios cuando reflexiono a lo largo del día, ¿verdad? Porque a las 5 ya es un nuevo día para los judíos. Es decir, para mí en la noche puedo encontrar a Dios en lo que Dios me ha puesto en el día cuando lo veo, a través de cómo ha pasado conmigo. Recordemos también aquellas palabras del Génesis de Abraham que dice, ¿verdad? Señor, Señor, si he caído en gracia, si he cometido un pecado, si he cometido un error, si la he regado en el día, te pido por favor que no pases junto a mí sin detenerte. Esa parte de las 4 de la tarde es marcar ese tiempo. Y por lo tanto es una memoria afectiva como cuando decimos, yo me acuerdo que cuando fui a este lugar con esta persona era tan pari, el tiempo era así, de esta manera, sucedieron estas cosas. Es decir, ese tiempo se queda grabado en el corazón porque en la vida lo único que tiene significado son las experiencias que vivimos en el tiempo. También el evangelista, bueno, ante esta realidad de cómo podemos encontrar a Dios en la vida ordinaria, nos muestra una parte interesante, esa parte de Pedro, ¿verdad? Cuando su hermano Andrés va en busca de Pedro y comunica a Jesús que ha encontrado al Mesías y llega un momento en el cual Pedro lo ve y aquí es la parte interesante, Jesús al ver al Pedro y Pedro a verlo al rostro, Jesús le transforma la vida, ¿verdad? Y ese transformar la vida es darle una nueva identidad. Lo importante aquí de este momento es que tú y yo seamos con el encuentro y siguiendo a Jesús con el rostro de frente, no de espaldas, viéndolo a Él siempre a través de nuestra oración, de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestra existencia, ser transformados por Él gracias a ese deseo profundo de siempre estar ante Dios. Y aquí pudiéramos terminar con esta parte del Evangelio que nos muestra. Vamos a empezar el camino del discipulado, por eso se pone el evangelista San Juan, y necesitamos esa firmeza, ese Pedro como roca, como piedra, como algo firme. Muchas veces se escribían en tablas de piedra para que duraran muchos años lo que se quedaba escrito, porque lo que escribes en firme permanece. Por lo tanto, si Jesús es la piedra y Pedro se hace piedra con él para permanecer para siempre, el Evangelio tenemos que verlo a través de esta línea. El Evangelio que vamos a ver en el tiempo ordinario, el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio del discipulado, es pasar de ese qué buscas a ese quién es el que busca. ¿Será yo que busco a Jesús y por eso le pregunto dónde vive? ¿Será Jesús que me busca a mí y por eso me busca dónde vivo en este momento? Si en la gracia o en el pecado, en la vida, en la tristeza, en el dolor, en la muerte, también en la resurrección, en resurgir. ¿Dónde vivo para Jesús? ¿Dónde vive Jesús en mí? Y por lo tanto esa parte es quién soy yo y quién es el que me busca. Que tengas una bonita semana, Dios te bendiga y que este texto te puede ayudar a encontrar un bonito momento para tu meditación, que te alargue tu corazón, te fortalezca tu alma y te infle tu espíritu de vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.